por qué aquellos dibujos de los campos del cereal se parecían a los fractales. Mandelbrot set itself is, as you know, a fractal, and it represents that state which exists. La serie de Mandelbrot es un fractal. Representa una fase existente como una geometría. Las computadoras lo colocan en un esquema representando unas condiciones que indica el verdadero límite entre el orden, así como lo conocemos, y el caos. El fractal representa el límite entre las dos fases, en el preciso momento en que el orden se vuelve caos y el caos vuelve nuevamente al orden. Creo que es muy importante que nosotros comprendamos cuándo es el momento en el cual el orden desaparece y vuelve el caos. A raíz de estos descubrimientos surgió una nueva teoría que acabó por obtener una enorme resonancia. Fue la llamada hipótesis natural. Para sus defensores era la naturaleza misma la que estaba intentando comunicarse con los moradores del planeta. Una suerte de voz interior de la Tierra que se manifestaba en unos dibujos que empezaban a surgir de forma masiva en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Italia o Rusia. O incluso España, en donde aparecieron algunas señales verdaderamente llamativas. La arquitectura de todas las religiones ha utilizado la geometría sagrada, es algo bien conocido, que bueno, que todos los lectores de enigmas conocen, bueno, las catedrales, las mezquitas, los templos de los indígenas, de los mayas, de los incas, ha utilizado la geometría sagrada. En este caso, digamos que es un punto más allá en el sentido de, digamos, llegar a la era de la cuántica. Digamos que si la proporción divina, la proporción áurea se ha estado utilizando pues en el ámbito de la construcción de catedrales en la Edad Media, pues la continuación de esa geometría serían los fractales y gran parte de la geometría que algunos pues que están apareciendo en Inglaterra, y algunos pues tienen que ver con cosas como el electromagnetismo, bueno, incluso el orden en el universo. Sería bueno hablar de algunos de los crops que han aparecido, que han anticipado alineaciones cósmicas, ¿no? Estamos hablando de que ese orden cósmico es una traslación, es un holograma, es un fractal del orden interno del ser humano, que es el átomo y son las células. Y de esa manera, conectando nuestro orden interno con el orden cósmico, es como podemos expandir nuestra conciencia. Digamos que esos diseños lo que harían sería relacionar nuestra mente individual con esa mente cósmica, que es el orden del universo. Ya se trataba de un fenómeno internacional. No había medio de comunicación que no se hubiera hecho eco del tema durante esos años. Sin duda estábamos ante uno de los desafíos más apasionantes del fin de siglo. Las señales se convirtieron en un símbolo, pero en 1991 ocurrió algo que resquebrajó el mito. Respondían al nombre de Doug Bower y Dave Chorley. Ambos estaban jubilados y, según aseguraron en los medios de comunicación, a cambio de una sustanciosa exclusiva, ellos eran los responsables de los Crop Circle. Según afirmaron, la broma había empezado en 1978. Decían que utilizaban palos y cuerdas para realizar sus pequeñas obras de arte. El misterio se había resuelto. El fraude había quedado al descubierto. Enigma explicado, clamaron los medios de comunicación de todo el mundo. Por desgracia, la verdad, la auténtica verdad, quedó en un segundo plano. Una verdad que conocen de primera mano algunos de los investigadores más destacados que existen en la materia. Colin Andrews es uno de ellos. Obviamente, la idea me hace reír por lo absurdo que es. Me pregunto cómo puede ser concebida la idea de que dos ancianos de cerca de 65 años puedan cumplir el milagroso trabajo de imprimir 15 perfectos diseños, grandes centenares de metros en un solo día y en diversas partes del país británico. Es imposible.
Solicitamos a los dos jubilados realizar uno de los diseños delante de la cámara. Lo que diseñaron sobre el terreno fue impreso también por las cámaras fotográficas de diversas personas presentes. A veces hago ver algunas de estas fotos durante mis conferencias, de las cuales normalmente se ríen todos. Lo que inmediatamente se nota en las imágenes es una gran confusión. No hay simetría, ninguna de las bellísimas simetrías vistas hasta aquel momento. En el terreno las plantas resultan rotas, reducidas prácticamente a pedazos. Esto demuestra claramente que aquello que nosotros vemos, que observamos cuando nos encontramos frente a aquellos espectáculos de perfección, no es lo que han hecho ellos. Lo cierto es que cuando aparecieron en la era moderna los primeros círculos y se tomaron imágenes ya desde helicópteros o desde avionetas, lo que aparecían eran fundamentalmente círculos. De ahí se ha quedado la denominación. Formaciones circulares que fueron rápidamente interpretados a nivel popular y también por algunos especialistas como las huellas que podrían haber dejado teóricamente algunos platillos volantes. Es decir, la forma del platillo volante había quedado impresa sobre el terreno en el cual había aterrizado ese artefacto. Pero esa teoría solamente era válida para los primeros fenómenos que aparecieron en los años 70 y en los años 80. Pero el fenómeno de los círculos ha evolucionado y lo que anteriormente eran únicamente formaciones circulares se han convertido en auténticos dibujos extraordinariamente complejos. Y la teoría del ovni aterrizando y dejando esa huella ha quedado como absolutamente inservible. Es imposible pensar que un artefacto que además nadie ha visto, de lo que no habría ni un solo testigo, tuviera en su forma, porque si tomamos como teoría el hecho de que antiguamente aterrizaban en el terreno y dejaban su forma circular, entonces deberíamos pensar que existen ovnis con forma de cábala y que dejan el dibujo de la cábala sobre los campos del cereal. Eso es absolutamente imposible. Otra cuestión es la inteligencia que puede haber detrás de esos fenómenos. Lo que no hay es una tecnología directamente asociada a los ovnis. No son ovnis aterrizando, eso lo sabemos de forma fehaciente. Que detrás del fenómeno ovni existe la misma inteligencia que hay detrás de la aparición de estos fenómenos, aunque utilicen de estos círculos, aunque utilicen mecanismos diferentes para dejar una demostración de su existencia, a esa pregunta no podemos responder, pero ni afirmativa ni negativamente. Es una hipótesis que hay que valorar, porque indiscutiblemente la tecnología que se utiliza para la formación de esos pictogramas requiere de algo que nuestra tecnología y que nuestra técnica no ha sido capaz de desarrollar, y es necesario pensar en algo más avanzado. O estamos siendo objeto de un gran experimento sociológico por parte de universidades o de ejércitos que disponen de una tecnología superior a la que ellos confiesan oficialmente tener, o estamos siendo víctimas, entre comillas, del extraño juego de una inteligencia que nos envía sus señales, que nos envía sus mensajes a través de esas formaciones. Pero ninguna hipótesis ha podido ser todavía demostrada ni como cierta, pero tampoco como falsa. Y el hecho de pensar de que detrás de esos pictogramas está la misma inteligencia que detrás de los ovnis es perfectamente plausible, del mismo modo que podemos pensar que detrás de otros fenómenos anómalos y fenómenos desconocidos para la ciencia también existe el mismo tipo de inteligencia. Pero puede ser extraterrestre, podemos ser nosotros mismos a través de nuestra conciencia global, si es que esa conciencia global existe, puede ser algún tipo de entidad cuya realidad y cuyo lugar de origen todavía desconocemos de forma total y absoluta. Cualquier teoría está abierta, no sabemos qué hay detrás de los ovnis, por lo tanto todas las teorías están abiertas también para ese fenómeno. Lo mismo ocurre con los pictogramas. La sensación es que hay un mensaje detrás, porque no son imágenes aleatorias, no son los dibujos que puede hacer un niño, ni siquiera un pintor dedicado a la abstracción o al surrealismo. Es algo que tiene un mensaje, es algo que parece reproducir. Curiosamente, algunos de esos círculos aparecieron muy cerca del laboratorio en donde un matemático estaba investigando con los fractales, con las formas esenciales de la naturaleza, y muy cerca aparecen círculos y aparecen formaciones que eran idénticas a las suyas, a las que él estaba desarrollando mediante la informática. Esto no es explicable, pero sin lugar a dudas lo que parece transmitir esa inteligencia es algo que va un paso por delante de nosotros, formas que pueden tener una importancia fundamental a la hora de desarrollar una tecnología en el futuro fundamentada en las matemáticas esenciales, fundamentadas en las formas de la naturaleza. Pero solamente podemos llegar a esa conclusión. Nos están transmitiendo algo, pero intentar leer
e intentar convertir en un libro por escrito lo que nos están transmitiendo los círculos, hasta este momento es imposible. El mensaje hasta ahora es que se trata de un reto, y quizá ese es el mensaje, el hecho de que se trata de un reto para la ciencia actual, y que la ciencia decida coger el toro por los cuernos y enfrentarse a este auténtico reto científico. Posiblemente solo ese es el mensaje, intentar hacernos comprender que hay muchas cosas que no podemos explicar y que la ciencia, enfrentándose a ellas, puede abrir un campo de conocimiento sobre el cual hasta ahora no nos habíamos adentrado. Existen fraudes con los círculos, desde luego que existen círculos absolutamente fraudulentos, algunos de ellos muy bien realizados, pero la investigación sobre el terreno de esos círculos son suficientes para descartar que son un fraude en algunos casos. Las características internas de los tallos no pueden ser reproducidas de ninguna forma por un falsificador. Únicamente la apariencia, dos fotografías de dos círculos, uno auténtico y uno falso, nos puede llevar a engaño. El análisis de la composición interna de los tallos de los cereales que han sido, de los campos de cereal que han sido aplastados, ahí se descubre perfectamente qué círculos son auténticos y qué círculos son falsos. Hay un alto porcentaje de círculos falsos, posiblemente el 60, el 70% de los que aparecen, pero que indiscutiblemente hay una remanente muy importante de casos auténticos. Eso es inviolable. Ningún falsificador puede decir que todos los círculos son falsos. Y si así fuera, el falsificador merecería un premio Nobel por hacer algo que no ha sido capaz de hacer la humanidad hasta ahora. Los círculos no eran un engaño. El verdadero engaño fueron los dos ancianos. Bien pudieron hacer los círculos. De hecho, se conoce la existencia de numerosos equipos de auténticos artistas furtivos que efectúan círculos en mitad de la noche. Pero es muy fácil detectar cuáles son los auténticos y cuáles son los falsos. He hablado con uno de los dos, Dave Chorley, y me han confesado que ellos han visto tantos círculos en el grano que no tienen ni idea de quién puede hacerlos, y que ellos primero han observado el fenómeno y después lo han reproducido. De hecho, sus círculos en el grano son las copias ridículas del fenómeno original. Cada investigador ha reconocido que ellos son falsos. De hecho, los dos